Amén. ¿Cuántos están presentes? Escucho como un eco, 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 eco. Nadie está presente. ¡Qué barbaridad! Dios mío, ayúdenme con ese eco. Ese es el diablo que se quiere meter. Muy bien, mis queridos hermanos, aquí presentes. Hoy tengo un tema titulado La ley del sentido común. Me gustaría que este mensaje, gracias por la ayuda, Me gustaría que este mensaje sea un recurso más bien al cual usted pudiera echar mano en las diferentes circunstancias de su vida, cada vez que se encuentra en una circunstancia complicada, de confusión, de temas, de sentimientos encontrados, de situaciones en las que usted no encuentra una respuesta, una solución, una alternativa, o aquellas ocasiones en las que usted ha orado, está buscando una respuesta por parte de Dios y la respuesta no llega. Es más, voy a hacer una pregunta. Me gustaría que me levantara la mano aquellas personas que han tenido esa experiencia de que han orado a Dios por algo específico y han estado esperando una respuesta y esa respuesta no llega. Levanten su mano. Todos. Bueno, como que dos por ahí no. Creo que hay gente que siempre le llega la respuesta. Muy bien. Pero la gran mayoría, bueno, les tengo noticias. Ustedes se parecen a muchos de los profetas que también encontramos en las Escrituras. Y los salmistas y toda esta gente. Es normal encontrarnos en circunstancias en las que la respuesta no llega. Y les tengo una noticia que tal vez no sea la que usted quisiera escuchar. En ocasiones esa respuesta no va a llegar, pero no va a llegar no porque Dios no quiera responder, sino porque el hecho de que no le llegue una respuesta ya es una respuesta. Y este es el centro del mensaje que quiero traer. Salud. La ley del sentido común. Usted puede tener la garantía de que esta ley la podrá aplicar en todo momento, aun cuando no llegue una respuesta. Proverbios 19:8 dice: adquirir sabiduría es amarte a ti mismo. Hay gente que se maquilla, se arregla, se peina, se viste súper bien, compra vestidos caros, finos y se consienten muy bien. Y en ocasiones les queda bien. Hay otros que por más que hagan no hay manera de que les quede bien y bueno, no tuvieron la dicha. Pues, ¿y qué se puede hacer, no? Pero lo cierto es que igual cuando uno se arregla y uno se dedica tiempo, uno se está amando a uno mismo. Lo mismo ocurre cuando más aún uno cuida la boca y se alimenta correctamente, come alimentos nutritivos, deja de comer grasa y comida basura y comida chatarra, pero eso también es amarse a sí mismo, porque no solo está amando o cuidando su apariencia, sino que está cuidando su salud física. Cuando usted duerme bien, duerme y descansa lo necesario, tiene control sobre, no se vuelve un adicto al trabajo, por ejemplo, o no tiene adicciones de tipo de que se queda hasta las 4 de la madrugada viendo maratones de Netflix o lo que sea, o las redes sociales, o parrandas, o lilcoro, lo que a usted se le ocurra, también es amarse a usted mismo con este tipo de conductas. Sin embargo,
la mejor manera de amarse a usted mismo es adquiriendo sabiduría. Y aquí este salmo lo declara. Adquirir sabiduría es amarte a ti mismo. Los que atesoran el entendimiento prosperarán. Eso es lo que dice la Escritura. La ley del sentido común funciona. Y yo quisiera que nos cuestionemos nosotros en dónde está el sentido común del mundo en el que nosotros vivimos actualmente. ¿A dónde se fue el sentido común de nuestra sociedad actualmente? Vamos a ver varios aspectos y vamos a evaluar el sentido común de la gente con la que nosotros vivimos. Nosotros, uno de los problemas más alarmantes de nuestra sociedad con la que nos enfrentamos es la famosa ideología de género. Uno de los temas más importantes que plantea la ideología de género es que ellos predican, aseguran que la sexualidad del individuo depende, está sujeta a cómo el individuo se autopercibe a sí mismo. Es decir, si yo me autopercibo como una mujer, entonces yo soy una mujer. Pero si yo me autopercibo como un hombre, entonces yo soy un hombre. Esto es lo que predica la ideología de género y no solo enseña esto, sino que lo impone. Y los países primermundistas, los países del primer mundo, han abrazado en su gran mayoría esta ideología de género e inclusive se ha expandido por muchos países en vías de desarrollo y tercermundistas. Gobiernos han adquirido esto, pero no necesariamente porque han estado de acuerdo con la ideología de género, sino porque detrás de la ideología de género hay fuerzas, hay poderes que pretenden hacer un dominio mundial cuya agenda tienen tres, escuchen esto es muy importante, tienen tres motivaciones, tres metas a lograr. En primer lugar, ellos pretenden derribar la identidad nacional. Escuche esto, pretenden derribar la identidad nacional. Por dar un ejemplo, una persona de nacionalidad uruguaya, que sea una mujer que sea lesbiana uruguaya, se va a sentir más identificada cuando vea la bandera del orgullo gay, porque estamos en el mes del orgullo gay, junio, del arco iris, con otra mujer que levante la bandera del orgullo gay, que sea de Francia, que con otra uruguaya que no sea de la misma tendencia, de la misma orientación sexual. Esta es una de las motivaciones con esta bandera del arco iris, que por cierto no sé por qué nos los robaron a nosotros, cuando el arco iris Dios se lo regaló a Noé, es un símbolo nuestro, Dios nos los dio a nosotros, pero bueno, no quiero entrar en ese tema. Lo cierto es que una de las agendas viene a ser esta, derribar la identidad nacional. Están haciendo fuerza en eso, pero la segunda agenda es destruir a la familia. Gran parte de esto viene con el movimiento feminista que en su fachada pretende que la mujer pelee por sus derechos de igualdad de salario y de pues la mujer víctima, la mujer maltratada. Y aunque hay argumentos y hay puntos que son válidos, se ha llevado a un conflicto que en ocasiones son irreales y no existe y se ha desvirtuado por completo. Y tenemos casos por montones, puedo citar toda la mañana, de cualquier cantidad de injusticias en esto. Podemos, por ejemplo, me recuerdo de un caso en España en donde, por cierto, este caso que voy a mencionar, hay montones, por montones. Ahora, no quiero negar que por supuesto que hay abusos de hombres hacia las mujeres. Y por supuesto que esto tiene que ser completamente erradicado,
castigado por la ley y para nada que esto se debe justificar. Pero no al extremo de denigrar la figura masculina. No al extremo de decir que el hombre, por ser hombre, es una basura y no sirve para nada, y matemos al hombre, humillemos al hombre y el hombre no sirve. Y al extremo de que si una mujer, por ejemplo, en España, que este es el caso que voy a mencionar, se autoflige y se autolastima y se autohiere y acusa al varón de que él la maltrató, la ley inmediatamente lo pone preso y él tiene que demostrar que es inocente. Y ocurre muy a menudo que médicamente doctores demuestran ella se autoinfligió. Y a pesar de que se demostró, el hombre queda siendo condenado. Esto ocurre por montones. ¿Y por qué los medios tapan esto y fomentan la ideología de género? ¿Por qué ocurren estos desbalances? Porque yo entiendo, escuche, yo entiendo las intenciones de los que están detrás de esto. Yo entiendo por qué en la agenda globalista, porque lo que está ocurriendo es una agenda globalista, entérese lo que está pasando. La agenda globalista pretende, ya dije 3 cosas. 1, borrar la identidad nacional. 2, destruir a la familia. Quieren dominar al mundo como títeres. Y tercero, escuche, estas cosas no las estamos inventando, están escritas, están definidas y están inclusive planteadas paso a paso cómo la van a hacer. Adivinen cuál es la tercera agenda. Erradicar el cristianismo. Esa es la tercera agenda. Usted no sabe lo que viene. Facebook, Instagram, Twitter, Google, todas las redes sociales están detrás de esto. Las Naciones Unidas, la Fundación Rockefeller, Planned Parenthood, toda la fuerza que se le está dando para el aborto. El aborto desde 1980 hasta el día de hoy han matado a 1.400 millones de bebés. Ese es 1/5 de la población mundial actualmente. Eso es un genocidio descarado y actualmente eso se le llama salud de la reproducción de la mujer. Así se le llama el aborto. Y todo esto cuando hace pocas décadas atrás era mal visto el aborto, pocas décadas atrás, ¿quién se le podría ocurrir que se iba a legalizar el matrimonio de parejas homosexuales? Están legalizados en muchos países, no solo en los llamados países del primer mundo, sino en países de Latinoamérica también. Gracias a Dios, en Panamá se ha frenado. Gracias a Dios, Panamá tiene una trinchera en ese sentido y hay una iglesia orando y batallando por eso, porque no es solo orar y batallar por eso. Tenemos abogados, tenemos personas con argumentos que sustentan a punta de la ley del sentido común. Porque a donde quiero apuntar, y por supuesto tenemos muchos datos horrorizantes con esto. Si nos vamos a casos, hay países en donde sencillamente comenzaban a promover, escuche esto, promover niños, decían, aquí somos adultos, decían, hay niños que tienen pene, pero también hay niños que tienen vagina. Y hay niñas que tienen pene y niñas que tienen vagina. Y esto promovido por el gobierno. Luego salió un bus, esto ocurrió en España, lo pueden buscar y lo pueden verificar. Un bus de línea naranja con un anuncio que decía, no te dejes engañar, los niños tienen pene y las niñas tienen vagina.
los censuraron legalmente y los demandaron. Esa es la sociedad en la que nosotros estamos viviendo. La ideología de género está arrasando con el mundo entero. Usted tal vez aquí en Panamá probablemente no esté tan consciente de eso, porque en Panamá, vuelvo y repito, hay una trinchera, hay una iglesia militante. Ahorita mismo viene Agustín Laje a Panamá, que es un militante que no es evangélico, él se declara católico, yo lo considero un creyente, pero es católico, pero él es más que nada politólogo, y él viene a Panamá a hacer este tipo de conferencias y capacitaciones, y tiene mucho argumento y mucho sustento, y ha hecho mucha batalla internacionalmente en este sentido. Sin embargo, ustedes cuando van a ver lo que ocurre en estos países como Canadá, miren, hace poco en Puerto Rico se quería aprobar leyes en donde si los padres enseñaban a sus hijos la heterosexualidad, iban a ser considerados como padres maltratantes, abusadores y discriminadores con mensaje de odio. Porque esa es la temática. El punto es este: si tú no estás de acuerdo con la ideología de género, tú eres un homofóbico. Ven la manipulación que hay detrás, te atacan y te agreden. Tú no puedes opinar diferente. Esto es una agresión descarada. Y esto es cuando tú impones un criterio y esclavizas y sometes a la gente. Entonces tú ni siquiera podías criar a tus hijos. Por supuesto, vuelvo y repito, esta es parte de la agenda de la destrucción de la familia. Porque si tú no enseñas a tus hijos la ideología de género, es decir, que tú puedes nacer con la orientación que tú quieras, que si tú te autopercibes como una manera distinta a la que tu biología, ojo, vamos a quitar por un momentito la parte espiritual, lo que la Biblia dice, vamos a hablar de ciencia, de genética. La genética, tus genes, cromosomas X y Y y cromosomas, la genética, la neurociencia, la biología, absolutamente todo va a decir que tú eres hombre o mujer. Eso no es un tema de cómo tú te autopercibes. Si una mujer, por ejemplo, vamos a ver el caso, y aquí es donde quiero aplicar, ¿por qué estoy hablando de sentido común? Vamos a ver este análisis. Y aquí viene todo lo que tiene que ver con sentido común. Porque, nuevamente repito, yo entiendo lo que hay detrás de los que quieren imponer esto. Lo que no entiendo y lo que falta sentido común a la gente es el que se lo traga, el que se lo cree. Es falta de sentido común. Si una mujer, piensen en esto un momentito, si una mujer tiene anorexia o padece de bulimia, vamos a suponer que una mujer delgadita, que pesa 60 libras, se mira al espejo y se siente gorda. Y cada vez que come, vomita y se provoca el vómito porque se autopercibe gorda. ¿Qué hacemos con ella? ¿Qué está mal? ¿Será cierto que ella es gorda? ¿Qué es lo que está mal? Su autopercepción. ¿Y qué es lo que hay que tratar con ella? La forma en que ella se ve a sí misma. Pero cuando tú hablas de esto frente a esta ideología de género que se está imponiendo mundialmente, puede ser sancionado, multado, incluso encarcelado. Hay profesores
que se han negado en instituciones públicas a enseñar la ideología de género y han perdido sus trabajos. Y otros inclusive han estado encarcelados y pueden tener una condena hasta de 2 años por no aceptar la ideología de género. Ahora, pónganse en los zapatos de esa persona por un momento. Imagínense que usted se niegue a enseñarle eso a niños de 8 años en su escuela, porque sabe el daño terrible que les va a hacer esa enseñanza a sus niños, que apenas están aprendiendo la terrible forma de cómo amarrarse los cordones y ya le quieres enseñar cómo tener relaciones sexuales con otros niños de su mismo sexo. Falta de sentido común. El mundo está carente de sentido común. Ahora, ahondado a esto, ligando a lo que nuestra pastora ha estado predicando de los últimos tiempos, ¿cuántos han estado aquí siguiendo los temas de la predicación de los últimos tiempos? Esto tiene absolutamente todo que ver, porque es la preparación del escenario final. ¿Sabe por qué? Porque en la Biblia está profetizado que para los últimos tiempos el escenario va a ser el siguiente. El mundo vendrá a regir un gobernante mundial. ¿Qué pretende la ideología de género? Eliminar, ¿qué cosa? La identidad nacional. Está agendado. Es su primera meta. Para tener un gobernante mundial. ¿Ven cómo se amarran las cosas? ¿Ven que esto ya huele a cacao? No solo eso, adicional a esto, escuche bien, miren cómo se amarran las cosas. Dice las Escrituras, profetizando sobre el anticristo, dice que él no hará caso del amor de las mujeres. O sea, que indica que él será homosexual. Así que para que el gobernante mundial tenga aceptación, el mundo entero deberá ver bien la homosexualidad. ¿Qué le parece? ¿Ven cómo las cosas se están acomodando? ¿Ven que la palabra de Dios no se equivoca y todo se cumple? Adicional a esto, abran los ojos. Escuchen lo que les voy a decir ahora. Hay otro personaje que habla el Apocalipsis que no es el anticristo, sino que es el falso profeta. No es el anticristo, es el falso profeta. El falso profeta es un personaje no político, es un personaje religioso. Y así como el mundo se unirá en una sola bandera para un solo gobernante, asimismo el mundo se unirá en una sola religión liderada por el falso profeta en alianza con el anticristo. Yo lo voy a dejar de ese tamaño y usted sacará sus conclusiones. Yo quisiera que en este sentido usted me acompañe a leer Proverbios capítulo 3 y mantenga en mente en dónde está el sentido común del mundo en el que vivimos. Porque si la gente detrás de esto tiene todo maquinado, ¿qué pasa con los seres humanos que se lo tragan sin pensar, sin razonar y sin ninguna gota de inteligencia? Vamos a leer Proverbios capítulo 3, desde el 14 hasta el versículo 25. Pues la sabiduría da más ganancia que la plata y su paga es mejor que el oro. Mis queridos hermanos, nada
vale más que la sabiduría. Nada, absolutamente nada, supera el sentido común. Inclusive las personas que saben hacer negocio aplican la sabiduría para los negocios, para que rindan más, para que prosperen, para que avancen. Todo tiene que ver con la sabiduría. La sabiduría en las relaciones, la sabiduría para cómo criar los hijos, la sabiduría para cómo lidiar con jefes difíciles. En todo, la sabiduría es lo mejor que usted pueda adquirir. La sabiduría da más ganancia que la plata y su paga es mejor que el oro. La sabiduría es más preciosa que los rubíes. Nada de lo que desees puede compararse con ella. Con la mano derecha te ofrece larga vida, con la izquierda riquezas y honor. Te guiará por sendas agradables. Todos sus caminos dan satisfacción. La sabiduría es un árbol, da vida a los que la abrazan. Felices son los que se aferran a ella. Con sabiduría el Señor fundó la tierra. Con entendimiento creó los cielos. Con su conocimiento se abrieron las fuentes profundas de la tierra e hizo que el rocío se asiente bajo el cielo nocturno. Hijo mío, no pierdas de vista el sentido común ni el discernimiento. Aférrate a ellos porque refrescarán tu alma. Son como las joyas de un collar. Te mantienen seguro en tu camino y tus pies no tropezarán. Puedes irte a dormir sin miedo. Te acostarás y dormirás profundamente. No hay por qué temer la calamidad repentina ni la destrucción que viene sobre los perversos, porque el Señor es tu seguridad. Él cuidará tu pie, que tu pie no caiga en una trampa. Mis queridos hermanos, hay una trampa en la que a veces sin darnos cuenta nosotros caemos. Hay una especie de fantasía que espiritualizamos en las iglesias, en donde sencillamente le pedimos a Dios algo y esperamos que Él haga. Pedimos y esperamos que conteste. Rogamos y esperamos que Él escuche y Él haga y resuelva. Cuando en muchísimas ocasiones se trata de que adquiramos sabiduría. Cuando en muchas ocasiones se trata, ¿usted sabe de qué? ¿Sabe por qué a veces Dios no escucha? Porque a veces es cuestión de que tenemos que tomar decisiones. Y a veces, ¿saben qué? Es cuestión de que nos equivoquemos en esas decisiones. Y es cuestión de que aprendamos de esos errores, de esas malas decisiones. Y es cuestión de que adquiramos sabiduría por habernos equivocado con esos errores. ¿Me siguieron? Amén. Vamos a ver algunas consecuencias de la falta de entendimiento. La falta de entendimiento es terrible. Y cuando caemos porque todos hemos caído, todos hemos caído en falta de entendimiento en más de una ocasión a lo largo de nuestra vida cristiana. Lo más triste es que solemos culpar a Dios. Y nos enojamos con Dios y agarramos rabia o nos frustramos y en el peor de los casos nos alejamos o nuestra fe se quiebra o qué sé yo, pataletas de malcriado, de chiquillos.
Y es pura falta de entendimiento. Fíjense lo que dice Job capítulo 12, versículo 24. Él quita el entendimiento a los reyes y los deja vagando en un desierto sin salida. Cuando usted ve a los presidentes, cada vez que yo veo a los presidentes, yo me acuerdo de este versículo. No sé si a ustedes les pasa. Cuando yo veo a muchos presidentes, ¿no?, de X país, no voy a mencionar cuál, yo me acuerdo de este texto. Él quita el entendimiento de los reyes y los deja vagando en un desierto sin salida. Miren lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 28, las razones por las cuales muchas veces nos quedamos sin entendimiento. Dice, por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. ¿Saben cuál es el peor abandono que Dios te puede hacer? ¿Saben cuál es el peor abandono? Sencillamente, el peor abandono que tú puedas recibir. ¿Saben cuál es? Cuando Dios te abandona a tus propios razonamientos. Tú no quieres que eso pase. Usted no se da cuenta, pero día y noche está el Espíritu Santo hablándote. Y a veces no te das cuenta y a veces uno torpemente piensa cosas que no son y viene el Espíritu Santo y agarra y por aquí no y por allá y uno de necio vuelve y piensa lo que no tiene que pensar y arma una serie de secuencias lógicas y si los dijimos lógicos, incorrectos, pero ahí está el Espíritu Santo cuidando nuestra mente. Pero cuando Dios te abandona a tus propios razonamientos, mira, así ve, hasta allí, hasta allí, no hay nada que hacer. Dice, por pensar que era una tontería, los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. En el versículo 26, la parte A, dice, por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Y a renglón seguido de ese pasaje es que se habla de la homosexualidad. Es a renglón seguido de eso. Cuando habla de que los abandonó a sus pasiones vergonzosas. O sea, hay un freno que viene de Dios. Hay un freno. Pero llega un punto en donde insistes en tus tontos razonamientos, en tu necedad, que Dios te abandona a esos tontos razonamientos. Falta de sentido común. Y los abandonó y se entregaron a cosas que jamás deberían hacerse. Y los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Y les digo algo, estadísticamente hablando, por mucho que se quiera defender la homosexualidad en este mundo, todos están de acuerdo que la gente que practica estas cosas son la gente más sufrida del planeta. El índice altísimo de suicidio. Y no quiero hablar de esto porque es un tema muy triste y doloroso y al final son gente que necesitan de Dios. Y son gente a quien Dios ama profundamente y que quisiera que se arrepintieran y vinieran a Él. Pero necesitamos tener un balance con este sentido. Ahora, vamos a llegar a este punto. ¿Qué hay del sentido común en la iglesia? Y aquí me quiero detener un poco más. Hemos hablado de la falta de sentido común en la sociedad.
¿qué hay de la falta de sentido común en la iglesia? ¿Cómo hace falta el sentido común en las iglesias? ¿Cómo hay la fantasía, lo que yo llamo la fantasía evangélica por todos lados? Mire, yo me acuerdo cuando yo fui a comprar mi primer carro con mi esposa. Me acuerdo que cuando comenzamos a llenar la solicitud, en el documento aparecía ¿qué religión practica? Yo dije, pero ¿qué le importa? Que yo voy a comprar un carro, tengo mi banco. Y yo le pregunto, ¿por qué preguntan qué religión practica? Y él me dice que usted se ve buena gente, le voy a explicar por qué. Y me dice, escucha lo que me dice. Me dice, lo que pasa es que aquí ha venido mucha gente medio rara así, que le ponen las manos al carro. Uno vino con un aceite, otro vino y le dio 7 vueltas. Otro vino, este monte es mío, y comenzó a hablar en unas lenguas todas raras y raca, taca, 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 taca. Y nosotros nos asustamos, pero bueno, llenaron y nosotros les dimos y todo. Y al final a todos ellos les tuvimos que quitar el carro porque no pudieron pagarlo. Yo acá dije, ay Dios mío, son hermanos míos. Pues no se lo dije, ¿no? O sea, son primos, son primos. Es la fantasía evangélica. Ahora, y aquí es donde quiero llegar. Por eso este mensaje, la ley del sentido común nunca les va a fallar. Y aquí quiero aterrizar este punto. ¿Cómo usted diferencia la fe de lo que usted pudiera escuchar en un mensaje? Porque podemos escuchar un mensaje, Gedeón, por ejemplo. Gedeón, Dios lo manda a pelear con 300 hombres con un ejército de 10,000. Moisés, que agarra al pueblo de Israel contra Faraón y que se levanta en medio del Mar Rojo y que divide el Mar Rojo. O sea, eso pudiéramos decir que va en contra del sentido común. ¿Cierto o falso? Entonces, cuando escuchamos este tipo de prédicas que son reales, en las que Dios desafía nuestra fe, Dios desafía esto, ¿cómo hacemos nosotros para, cuando lo aplicamos a nuestra realidad, entender en qué dirección nos está moviendo, cuándo es que tenemos que aplicar fe y cuándo es que realmente nos está faltando sentido común? Esa es una buena pregunta. ¿No se la había hecho usted antes? Entonces seguramente algunas de estas personas han aplicado mal este tipo de mensajes. Porque miren, yo a lo largo de toda mi vida cristiana he escuchado tantas atorrancias. Desde personas, varones que han agarrado a hermanitas que les encanta y le dicen, mira, el Señor me dijo que tú vas a ser mi esposa. Y la pobre dice, el Señor reprenda al diablo. Y cosas y manipulaciones de ese tipo. O sea, me puedo pasar toda la mañana echándole este tipo de cuentos. Pero creo que entienden el punto. Exageraciones que realmente no tienen que ver con la fe. Tienen que ver con falta de sentido común. Tienen que ver con toma de decisiones incorrectas, en la decisión incorrecta por una expectativa irreal, y creen que Dios les dijo algo porque están esperando algo cuando Dios no les dijo nada. Entonces la pregunta es cómo diferenciar algo. Preguntas como, cuando usted se hace preguntas como ¿con quién me voy a casar? Y usted ora y le pregunta ¿con quién me voy a casar? Como un amigo mío me dijo, un gran amigo mío, ya él estaba raspando los 40, él no se había casado. Y llegó a una oficina y en esa oficina la secretaria era muy guapa.
Y la secretaria le hizo ojitos. Y mi amigo se regresa donde mí y me dice, oye, esa secretaria me hizo ojitos. Y se ve muy bien, me dice. Dice, ¿será de Dios? ¿O será el diablo? Yo le dije, solo hay una manera de saberlo. Vas a tener que invitarla y preguntarle, ¿con quién me casaré? ¿Qué carrera voy a tomar? Le pregunta y le oramos y le pregunta a Dios, ¿en qué negocio invierto? ¿A dónde me meto? ¿Con quién me meto? ¿Qué carro compro? ¿Qué casa compro? ¿Hago esto o hago aquello? ¿Tomo este trabajo o tomo aquel? Hay un espectro de preguntas en ese sentido que nosotros tocamos la puerta del cielo y nos vamos en oración y a veces en ayuno y le preguntamos a Dios y Dios nos responde. Les pasa, ¿verdad? Y Dios se queda esperando. Ojo, hay veces que Dios sí responde. Claro que sí, hay veces que Dios responde. Pero muchas veces Dios no responde. Muchas. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué muchas veces Dios no responde? Por la siguiente razón. Me están mirando como que dilo rápido. Por la siguiente razón. Voy a hablar de dos razones. Uno, en muchas ocasiones usted necesita desarrollar lo que estamos hablando, sentido común, sabiduría. Y esto solo lo puede desarrollar en la práctica. Esas cosas no son así. O no son porque yo pido y ya salen. No. Muchas de estas cosas salen porque usted tiene que tomar decisiones. Y lamentablemente tengo que decir que en muchas ocasiones estas oraciones a veces lo que significan es, ¿saben qué, Dios? Quítame a mí la responsabilidad de tomar una decisión. Y Dios te está diciendo, sé hombre o sé mujer y toma una decisión y lidia con las consecuencias y aprende y madura. ¿Se entendió? Y uno lo quiere fácil y no es fácil. Lo siento, no te tengo buenas noticias. Pero ese es el camino de la madurez, el camino del sentido común. Ahora, Dios nos deja pistas en la palabra de Dios. Por ejemplo, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Eso es un principio. Si vas a hacerte un negocio, te vas a unir en un yugo desigual con alguien que no tiene tus mismos valores y principios. O si te vas a casar, te vas a unir en yugo desigual con alguien que no cree en Dios. Hay principios en la Biblia cargados de sabiduría que te dan luces sobre qué dirección tomar. Pero bueno, y si es cristiano, ¿qué hago? ¿Me meto con él o no me meto con él? Toma la decisión tú. Y si me estrello, aprende la lección. ¿Se entendió? Pero dejen la fantasía evangélica. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? ¿Cómo saber? Porque igual está bien que presentemos nuestras peticiones delante de Dios, como dice la Escritura, en toda oración y ruego. Esto es sabio, está bien. Pero si Dios no contesta, toma la decisión.
puedes tomar la decisión. Dios no es un Dios de que, te equivocaste, te caigo y te enjuicio. No, usted debe tomar la decisión. Y la Biblia está cargada de casos en las que está en tus manos. Toma por acá, o puedes tomar por acá, o puedes hacer por allá, o puedes hacer por acá. No es que hay una mujer de Dios para ti. No es que hay un hombre de Dios para ti destinado. Eso no existe. Tú tienes que tomar una decisión. Te puedes equivocar en grande, te puedes equivocar en pequeño, o puedes acertar en grande. Pero tú tienes que tomar la decisión. Y dentro de esa decisión debes ser lo más sabio posible. Debes encontrar sabiduría, pero no siempre, y escuchen bien lo que estoy diciendo, porque ¿qué pasa? A nosotros nos encanta escuchar los super testimonios de aquellas ocasiones en las que Dios le dijo algo a alguien. Y pasa, yo no estoy negando que pase, pero a uno quiere que también le pase a uno y no le pasa a todo el mundo. No es que Dios me dijo tal cosa y así mismo y se ejecutó. Y ocurre, sí señores, yo soy testigo también y a mí me ha pasado, por supuesto que sí. Pero lo otro también pasa y debemos estar preparados. Nos encanta cuando escuchamos, nosotros venimos acá, el Señor vino y sanó a fulanito de tal. Y lo sanó de una manera milagrosa. Nos encanta y todos nos llenamos de fe y damos gracias a Dios. ¿Y a mí cuándo Dios me va a sanar? ¿Y por qué a mí no me sana? Y tengo 10 años y no me sana. Y el Señor libró a tal persona financieramente y lo sacó de la ruina y ahora tiene un carro y tiene una casa y hasta le dio una esposa bonita, etcétera. ¿Y a mí cuándo me va a dar una esposa? ¿Y cuándo? Pasa. ¿Y dónde están las respuestas de esto? No quiere decir que Dios se olvidó de uno y no. Dios contesta oraciones, pero Dios tiene a cada uno su proceso. Lo cierto es que la ley del sentido común aplica para todos y siempre funciona. Hebreos 5:13 y 14 dice lo siguiente: pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. Mi pregunta aquí es, ¿en qué categoría está usted? ¿Es usted de aquellos que todavía no sabe qué hacer? ¿Es usted los que no sabe qué es lo correcto? Si tomo este trabajo, ¿será correcto o si tomo aquel? Como me dijo un amigo una vez, antes yo era inseguro, pero ahora no sé. Es que si tomo este trabajo, sí, pero ¿y si no? Es que si tomo esta carrera, pero ¿y si tomo aquella? Y es que si me voy para este lado y después me voy para este. Mira lo que dice la Biblia. El que se alimenta de leche sigue siendo un bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros. Y escuche bien, este pudiera ser el centro del mensaje de hoy. Los que a fuerza de práctica, yo quiero que usted repita conmigo esta frase. Venga, 1, 2 y 3. Los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo.
No es que te va a caer del cielo la respuesta. No, no te va a caer del cielo. No se te va a abrir el camino. No, es a fuerza de práctica. Es estrellándote. Es cometiendo errores. Es metiendo la pata. Y es sufriendo las consecuencias de esos errores. Pero también es levantándote, aprendiendo, adquiriendo sabiduría y recordando que el Señor está contigo en cada momento, tomándote de la mano y enseñándote. Al fin de cuentas, la palabra de Dios dice que le puedes pedir sabiduría al Señor y Él la da abundantemente y sin reproche. Pídele sabiduría y Él te la da. ¿Están conmigo? Entonces dejen la fantasía evangélica, dejémonos de cosas que son, cuando usted tiene dudas sobre cosas así, que estrambóticas, y de que este monte, que la fe que mueve montañas, porque ciertamente la fe mueve montañas, y ciertamente Dios muchas veces nos va a llevar a desafiar, nos va a desafiar nuestra fe, pero le quiero decir esto. ¿Cómo saber? Porque quedó la segunda parte, ¿se acuerdan que eran dos partes? Uno, esta es la primera. Dos, viene la segunda respuesta. ¿Cómo saber cuando Dios realmente nos desafía nuestra fe a hacer algo que pudiese ciertamente ir en contra del sentido común? ¿Cómo saber? La respuesta es fácil. Si tienes dudas de que Dios te habló, usa la ley del sentido común. Pero cuando Dios habla, no tendrás duda. Vas a estar segurísimo. Escucha lo que te digo. Cuando Dios habla, estás seguro. No te quepa la menor duda. Y si Dios te habla y estás seguro, ahí actúa. Obedece. Ahí sí obedece. Actúa por fe. Porque Dios dijo, camina. Ahí sí te va a tocar abrir el mar rojo. Ahí sí te va a tocar pelear con 300 hombres contra ejércitos de cientos de miles. Pues Dios va a hacer. Ten por seguro que Dios va a hacer. Pero si tienes la duda, olvídate. Usa la ley del sentido común. Pero créeme, cuando Dios habla, hay un fuego aquí. Hay algo aquí que no te deja en paz. Y vas a estar seguro que fue Dios. No vas a tener la duda y podrás actuar en fe. Podrás actuar en fe y podrás caminar. Porque Dios es así. Dios no te va a dejar en ascuas. Dios no te va a dejar de que, ay, ¿qué hice? O sea, ¿será el Señor quien me habló? ¿Quién dijo? O sea, no sé, no entiendo. Debo hacer esto. Debo orar por este paralítico para que se levante. Me acuerdo de un predicador contó en una ocasión que él sintió, supuestamente sintió, escucha esto, ir a un hospital para sanar por enfermos, para orar por enfermos, para que se sanaran. Y le tocó orar por un viejito, y entonces él le puso la mano al viejito y comenzó a orar intensamente con fuego así de eso, muy pentecostal. Y entonces resulta ser que el viejito se murió. Pero se murió al ratito que se fue. No se dio cuenta que se fue. Y al día siguiente regresó y iba a orar por el viejito de al lado. Y el viejito de al lado apenas estaba con una andadera. Y cuando fue a orar por el viejito de al lado soltó la andadera y dije, no, yo me siento bien. Yo me siento bien. Y él cuenta en su prédica, un predicador de primera, quiero que sepan que era un predicador de primera, pero él estaba contando sus primeros pasos como creyente. En su mensaje él contaba que él estaba aterrado cuando él iba a hacer eso. Él sentía miedo, pero él pensaba que él tenía que hacer eso porque en el nombre de Jesús, que Dios Dios no lo mandó a hacer eso. Entonces, cuando tú tienes miedo, inseguridad, no sabes
Usa la ley del sentido común, por el amor de Dios, hermanos. No vayan a ponerle aceite ni a darle vuelta a ningún carro, ni a ninguna mujer, ni a ningún hombre. Amén. ¿Se entendió? Me alegra. Muy bien. Vamos a ir comenzando a aterrizar. Quiero tocar un aspecto más. Discusiones teológicas versus amor. En este tema de la ley del sentido común en las iglesias, me ha tocado presenciar también innumerables discusiones teológicas. Yo no sé, yo a veces pienso que tengo una suerte. A mí me toca, como que me buscan. Yo tengo un amigo que cada vez que encuentra un debate teológico me llama y me comienza a preguntar y mira este video, y mira esta cosa, y me mete en unos temas. Y yo, no me metas, no quiero saber, no, por favor. Y entonces, en una de estas ocasiones, me tocó ver uno de estos debates que se forman dentro del contexto de las iglesias. Había cualquier cantidad de iglesias, pero eran multitudes de gente debatiendo en las redes sociales, y veía gente dándole plomo a los que celebraban la Navidad. Y decían, ustedes que celebran la Navidad son unos idólatras, porque la Navidad es pagana, porque viene del dios, no me acuerdo, Tamuz, y comenzaban a decir de dónde el origen del sol, y por eso es que se celebra el 25 de diciembre, y recuerdo que sacaron los tres argumentos que más resaltaban. Uno, que Jesús no nació el 25 de diciembre. Dos, que se celebraba a Tamuz. Y el tercer argumento, que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y era una perequera. Y al final, como en muchos otros debates que me ha tocado ver en las redes sociales, se condenaba, se maldecía y se mandaba al infierno como usted no tiene idea. Supuestos hermanos suyos en Cristo. Al final no sabemos si son hermanos o no, pero se llaman cristianos. Vamos a darle por lo menos el beneficio de la duda. Y usted ve lo mismo, o sea, gente que no opinan igual que tú, agarran o sea, si tú piensas que la salvación se pierde y otro piensa que la salvación no se pierde, el que cree que la salvación se pierde, condena al que cree que la salvación no se pierde. Y así usted podrá encontrar ese tipo de cosas. Entonces, la ley del sentido común te va a llevar a lo siguiente. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? ¿Podemos juzgar a los demás? ¿Jesús nos manda a juzgar a los demás? No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el mismo juicio con el que juzgas, serás juzgado. ¿Podemos mandar al infierno a los demás? ¿Nos toca insultar a los demás solo por no estar de acuerdo con nuestra doctrina, nuestra teología? Ese es un tema entre ellos y Dios. Cuando al final creo que fue un error, pero crucé conversación con algunas de estas personas por las redes sociales y yo le pregunté, dime una cosa, te voy a hacer una preguntita. Aparte de que ya le había dicho, ¿consideras bien que enojarte de esta manera, diciendo Jesús que el que insulta a su hermano se expone al infierno en el Sermón del Monte y lo maldice? ¿Consideras que haces bien? Además, le pregunté, ok, Jesús no nació el 25 de diciembre. Todo el mundo sabe que Jesús no nació el 25 de diciembre. Pero lo celebramos mundialmente ese día. ¿No has celebrado tú tu cumpleaños un día distinto? Por ejemplo,
Este año cayó un martes, ¿no lo celebras un sábado aprovechando que cae un fin de semana? ¿No has celebrado Semana Santa en marzo y otras veces no la has celebrado en abril? ¿Cuál es el problema? Te falta sentido común, chico. ¿Por qué haces tanto escándalo si celebramos todos juntos? Además, sí, pero Jesús no mandó, Dios no, en la Biblia no nos manda a celebrar la Navidad. Tampoco nos manda a usar Facebook. Tampoco nos manda a usar celular. Tampoco nos manda a usar aviones, ni carros, ni trenes. ¿Dónde está tu sentido común? Entonces, el legalismo es este tipo de actividades en las que lleva a las personas a juzgar, a condenar y a maldecir al resto. Estás violentando cualquier cantidad de principios bíblicos. Si nada más para tomar un tiempo en esto, si nosotros leemos Romanos capítulo 14, no lo tienen ahí, pero yo voy a tomar un tiempo para esto, porque es importante desarrollar principios que nos lleven a adquirir principios que nos lleven a desarrollar sentido común. Dice Romanos 14, pueden buscarlo en sus Biblias y me siguen así. Reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. La Biblia nos manda a no entrar en discusiones. Algunos creen que está permitido comer de todo, pero hay otros que son débiles y que solo comen legumbres. El que come de todo no debe menospreciar al que come ciertas cosas. Y el que no come de todo no debe juzgar al que come porque Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al criado ajeno si éste se mantiene firme o cae? Es un asunto de su propio amo, pero se mantendrá firme porque el Señor es poderoso para mantenerlo así. Escuche esto. Algunos creen que ciertos días son más importantes que otros. Otros consideran que todos los días son iguales. Cada uno está plenamente convencido de su propio pensamiento. El que da importancia a ciertos días lo hace para el Señor. Y el que no les da importancia también lo hace para el Señor. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que deja de comer lo hace para el Señor y también da gracias al Señor. Y es que nadie vive para sí ni muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. Así que ya sea que vivimos o muramos, somos del Señor. Porque para esto mismo Cristo murió y resucitó. Para ser del Señor. Así que tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Entonces, el principio está claro. Algunos creen que hay unos días especiales y otros no. Pero cada uno tiene que ver con el Señor. ¿Por qué tú juzgas al otro? ¿Por qué no obedecen al Espíritu Santo, que está en la palabra del Señor, y dejan de estar señalando al otro? Estos principios son importantes porque muchas iglesias se pelean por tonteras y al final es falta de sentido común. Juzgan a los otros por cómo se visten. Consideran que una hermana está en la carne si se maquilla, si se corta el pelo, si usa pantalones. ¿Por qué está en la carne? Dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Ponen ese tipo de argumentos. O, por ejemplo, argumentos como este. Uno decía, maquillarse, dime, maquillarse, ¿es obra del espíritu o es obra de la carne? Y yo le hago esa pregunta a algunos de ustedes. ¿Maquillarse es obra del espíritu o es obra de la carne? ¿Quién me dice? ¿Maquillarse es obra del espíritu o es obra de la carne? Es que la pregunta está mal hecha. En primer lugar, en primer lugar, necesitamos entender lo siguiente. ¿A qué llama la Biblia obras de la carne? Es lo primero que necesitamos entender. ¿A qué llama la Biblia amistad con el mundo?
Y esto es lo que vamos a definir. Obras de la carne no es maquillarse, hacer ejercicio, comer. Ciertamente no son actividades espirituales, pero no son obras de la carne. Son actividades físicas del cuerpo, no espirituales, pero del cuerpo. Lo que la Biblia llama obras de la carne son actividades pecaminosas. Tienen que ver con malos deseos o tiene que ver con la naturaleza pecaminosa y está en el corazón. Tiene que ver con envidias, celos, contiendas, pleitos, y a uno le dije con lo que tú estás haciendo en Facebook. Eso es obra de la carne. Si yo hago ejercicio, yo no estoy haciendo obra de la carne. Yo estoy haciendo una actividad física. Cierto, no es espiritual, pero no es pecado, no es pecaminoso, no es obra de la carne. Como comer. No tienes sentido común. El sentido común se desarrolla, mis queridos hermanos, entendiendo. Ustedes quieren saber si están haciendo algo malo o no. ¿Qué hay en el corazón? ¿Cuál es tu motivación? ¿Cuál es tu intención? Porque todo puede ser pecado si tu intención es pecaminosa. Tú puedes bailar con alguien por diversión, como una actividad física, o tú puedes bailar con alguien como una actividad morbosa. ¿Cierto o falso? Baile es baile. Y el baile es una actividad hecha, y miren, es natural. Y está en la Biblia. Y viene de Dios. Has cambiado mi lamento en baile. ¿Quién lo cambió? Dios. Dios cambió tu lamento ¿en qué? En baile. Puedes bailar sanamente, de alegría. Es lo que hay aquí. Jesús lo dijo. Entonces, y es lo mismo la amistad con el mundo. La frase, la expresión amistad con el mundo viene de Santiago. Santiago 4. Y cuando ves eso, cuando Santiago habla en el capítulo 4 de la amistad con el mundo, viene, comenzando el capítulo, de dónde vienen los pleitos. Ahí está, Santiago 4. ¿Qué es lo que causa las disputas en las redes sociales y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan, asesinan por conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean, porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les da placer. ¿De qué está hablando él? De los malos deseos. Adúlteros, les dice. Están divididos por dentro. No se dan cuenta que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios. Eso es amistad con el mundo. Los malos deseos es lo que te identifica con el mundo. Tener amistad con el mundo es tener malos deseos, es vivir en la carne. Y cuando una persona miren, por eso digo esto, cuando el creyente no tiene sentido común y se expone a la Biblia sin sentido común y sin Espíritu Santo, se vuelve un fanático religioso con perfil de sectario. ¿Me escuchó? Cuando una persona se expone a la Biblia sin sentido común y sin Espíritu Santo, se expone a ser un fanático religioso y a ser alguien con perfil de secta. Con mucho legalismo y con mucho fariseísmo.
Vamos aterrizando. Al que es honrado, Él le concede el tesoro del sentido común. Él es un escudo para los que caminan con integridad. Él cuida las sendas de los justos y protege a los que son fieles. Cuando nosotros venimos al Señor, es importante que nosotros entendamos en Cristo, cuando estamos en Cristo, que podemos orar que el Señor nos proteja. Podemos orar que el Señor nos bendiga. Podemos orar que el Señor nos cuide. Pero, ¿qué pasa si vivimos una vida deshonesta? ¿Qué pasa si somos infieles? ¿Qué pasa si hacemos lo que nos da la gana, si vivimos en desobediencia? Hay falta de sentido común. La protección de Dios, miren cómo viene. Dice que al que es honrado, Él le concede el tesoro del sentido común. Si vives en deshonestidad, como le pasa a muchos gobernantes, hasta el sentido común lo pierdes. Y es un escudo, te protege para todos aquellos que caminan en integridad. Y Él cuida las sendas de los justos. De los justos, cuida la senda de los justos. Y protege a quienes, a los que son fieles. Estos conceptos son importantes para desarraigar la fantasía de que si oramos, si cumplimos con ciertos ritos y si hacemos esto o si ofrendamos o si el Señor nos va a cuidar. No, sé fiel, Dios te va a proteger. Sé honesto, Dios te va a dar sentido común. Camina con integridad, el Señor te va a proteger y será escudo alrededor de ti. Quisiera terminar con esta meditación. Yo quiero que en este momento cierres tus ojos e inclines tu rostro. Hemos hablado de mucha falta de sentido común, tanto en la iglesia como en la sociedad en la que hemos vivido. Hemos hablado de muchas peticiones que le pedimos a Dios y a veces falta respuesta. Estamos expuestos a diario frente a peligros. Podemos sentirnos abatidos en medio de una sociedad peligrosa, en medio de un mundo que está devorando vidas a pasos agigantados. A finales del siglo XVIII, habían puntos de la costa inglesa donde no existían faros y era común que los barcos naufragaran. Existían pueblos en esos puntos que se dedicaban a asaltar a estos barcos. A eso se dedicaban, a asaltar a estos barcos. Cuando estos barcos naufragaban por falta de luz, los aldeanos simplemente asesinaban a las personas de estos barcos y se robaban todo lo que habían en esos barcos y se dedicaban a eso. Imagínense, qué tragedia. Tras que habían naufragado, su suerte era de seguro la muerte. Cuenta la historia que en una ocasión uno de estos que naufragó pudo escapar y se aferró a un escollo, una roca que apenas se asomaba por encima del mar. Y se aferró ahí en medio de la noche fría y oscura para salvar su vida, mientras en efecto los aldeanos asaltaron sin piedad todo el barco. Y él estuvo toda la noche y toda la madrugada allí. A la mañana siguiente, el rey mandó pues sus tropas a tratar de recoger el barco. Y los soldados encontraron a este hombre aferrado a esa roca, temblando de frío. Y uno de los soldados lo levanta y le dice, wow, amigo,
de la que te salvaste, pero seguro pasaste temblando toda la noche, ¿verdad? Y aquel hombre le dice, sí, yo estuve temblando toda la noche, pero esta roca no tembló ningún instante. Y yo te invito a que tú te aferres a esa roca inconmovible de los siglos. Porque ciertamente nosotros podemos temblar frente a las tribulaciones y a las circunstancias. Ciertamente nosotros podemos flaquear. Se nos podrá ir el aire, se nos podrá ir la respiración. Pero la roca inconmovible de los siglos es nuestra fortaleza. Es nuestro norte. Es nuestro sentido común. Es el mejor sentido común. Quien nos sostendrá por los siglos de los siglos. Quien siempre estará con nosotros. Te invito a que te pongas de pie, Pastor Hugo. Vamos a tomar la Santa Cena.